Buen día para todos. Bienvenidos a esta capacitación de precios de transferencia preparada en varias partes. Mi nombre es Alejandra Toledo, socia de Alto Consultores. Hoy abordaremos el tema número 3, tratamiento de las operaciones de financiación en materia de precios de transferencia. Las operaciones de financiación tienen que ser consideradas de forma cuidadosa para el análisis de precios de transferencia, pues tienen el riesgo de ser desconocidas por la autoridad fiscal como tal y quizás recatalogarse como aportes de capital o como dividendos. En Colombia, el Decreto 2120 de 2017 establece que para que los intereses sean deducibles, se deben revisar y establecer elementos de comparabilidad, tales como el monto del principal, el plazo, la calificación de riesgo, la garantía, la solvencia del deudor y la tasa de interés. Si los términos y condiciones de las operaciones de financiamiento no son los propios o no concuerdan con las prácticas de mercado, no serán considerados como préstamos ni intereses. Asimismo, la OCDE en febrero de 2020 publicó un marco de directrices en materia de precios de transferencia en relación con operaciones financieras, en el cual se indican elementos importantes a tomarse en cuenta al momento de analizar este tipo de operaciones para confirmar su veracidad. Estos elementos son términos contractuales. Normalmente, entre partes independientes, se formaliza un contrato en el cual se establecen todos los lineamientos para una transacción de financiación. Sin embargo, entre partes relacionadas, los acuerdos pueden no siempre proporcionar información detallada de la transacción o pueden ser inconsistentes con la conducta de las partes, y por ello puede ser necesario revisar otros documentos relacionados. Análisis funcional. Como en cualquier tipo de transacción, se deben analizar los factores que afectan el desarrollo del negocio, así como los términos contractuales, las funciones realizadas, activos involucrados y los riesgos asumidos por cada una de las partes involucradas, evaluando de esta manera la aplicación del principio de plena competencia. Un prestamista siempre debe analizar y evaluar los riesgos inherentes a un préstamo, incluyendo el estudio de la solvencia del deudor y la evaluación del perfil crediticio, organizando y documentando la información recolectada. Características del préstamo. Las características pueden incluir el monto del préstamo, su plazo, el plan de pagos, el propósito del préstamo, nivel de antigüedad y subordinación, ubicación geográfica del prestatario, divisa, presencia y calidad de cualquier garantía y si la tasa de interés es fija o variable. De igual forma, se deben revisar las características económicas relevantes para distinguir instrumentos de deuda entre entidades vinculadas de otras formas de financiación. Por ejemplo, la presencia o ausencia de una fecha de reembolso determinada, la obligación de pagar intereses, el derecho a exigir el pago del principal y los intereses, la situación del financiador en comparación con los acreedores corporativos ordinarios en el orden de prelación, la existencia de acuerdos financieros y fianzas, la fuente de pago de intereses, la capacidad del beneficiario de los fondos para obtener préstamos de instituciones crediticias no vinculadas y el supuesto hecho de que el deudor no pueda pagar en la fecha de vencimiento o busque un aplazamiento. Cuando una empresa concede un préstamo a una entidad asociada, no necesariamente seguirá todos los mismos procesos que un prestamista independiente. Por ejemplo, es posible que no necesite pasar por el mismo proceso de recopilación de información sobre el negocio del prestatario, ya que la información requerida puede estar fácilmente disponible dentro del grupo multinacional. Sin embargo, al considerar si el préstamo se ha realizado en condiciones que se hubieran establecido entre empresas independientes, las mismas consideraciones, tales como la solvencia crediticia, el riesgo crediticio y circunstancias económicas, son relevantes. El marco de la OCDE afirma también que cuando una entidad financiadora carece de capacidad o no realiza funciones de toma de decisión para controlar el riesgo asociado a la inversión en un activo financiero, no tendrá derecho a una remuneración superior
a la tasa libre de riesgo como medida adecuada de los beneficios que tiene derecho a recibir. Además, establece que un análisis de delineación preciso debe considerar la política de financiación global del grupo, incluidos los préstamos preexistentes y los intereses de los accionistas. Otro aspecto clave discutido en el informe de la OCDE se refiere al tema de tesorería centralizada. El cash pooling permite a un grupo multinacional beneficiarse de una gestión de su efectivo más eficiente mediante la unión de los saldos en cuentas bancarias separadas. El informe de la OCDE indica que la definición precisa de los acuerdos de cash pooling tendrá que tener en cuenta los hechos y las circunstancias de los saldos transferidos, pero también el contexto más amplio de las condiciones del acuerdo en su conjunto. El informe analiza dos amplios esquemas de precios para los cash pooling. Primero, recompensar al gestor de los saldos de la cuenta y segundo, recompensar a los miembros que participan en el cash pooling. La base apropiada sobre la cual recompensar al gestor de los saldos del cash pooling depende de los hechos y circunstancias específicos del acuerdo. En general, un líder de tesorería centralizada no desempeña más que una función de coordinación y debido al bajo nivel de funcionalidad, su remuneración como proveedor de servicios, por lo general, debería ser igualmente limitada, aunque se reconoce que algunos casos tendrían un nivel de funcionalidad mayor y deberían ser evaluados. Cualquier empresa en donde se asignen ingresos importantes al líder de tesorería centralizada debe estar preparada para demostrar y justificar esta asignación de ingresos al demostrar que los empleados del líder de tesorería centralizada desempeñan funciones de control sobre los riesgos de crédito, liquidez y otros riesgos. Este fue nuestro capítulo sobre el tratamiento de las operaciones de financiación en materia de precios de transferencia. Los esperamos en el próximo, correspondiente al tratamiento de las operaciones de commodities en materia de precios de transferencia. Muchas gracias.